Hola, hola mis queridos amigos, gracias por estar de nuevo aquí en mi canal, en otra de mis recetas. Hoy les traigo una receta espectacular y es cómo preparar brownies. Estos brownies están saludables y súper deliciosos, así que quédense conmigo para que vean la receta completa. Recuerden suscribirse al canal, que es gratis. Dale like si te gusta el video y comencemos. Aquí tenemos una taza de agua hirviendo, literalmente. Le voy a poner otra arriba para poder hacer como un baño María y le vamos a agregar el chocolate y esperamos a que se derrita. Si quieren agilizar este paso, simplemente pueden hacer el mismo procedimiento, pero en la cocina, en baño María, literalmente, pero no en el microondas porque tiende a quemarse y el sabor es diferente, igual que la textura. El siguiente paso va a ser colocar todos los ingredientes secos en un bol y los vamos a empezar a mezclar. Aquí tengo exactamente 60 gramos de harina de avena, 40 de harina de almendras. Si quieren saber cómo preparar harinas saludables en casa, aquí les dejo el link. Le vamos a agregar ahora 60 gramos de cacao oscuro, libre de azúcar. Y le vamos a agregar también 120 gramos de azúcar morena. Pueden utilizar azúcar de coco o azúcar de su preferencia. Y le vamos a agregar también media cucharadita de polvo para hornear. La cantidad de azúcar realmente va a depender de qué tan dulce te guste el brownie. A mí me gusta que quede un poquito así como que amargo y por eso le agrego 120 gramos porque estoy utilizando chocolate sin azúcar. Pero si te gusta que te quede así un poquito más dulce, le puedes agregar hasta 150 gramos de azúcar morena o stevia, el azúcar de tu preferencia. Una vez que ya tengamos todos los ingredientes secos incorporados perfectamente y que tengamos una mezcla uniforme, vamos a dejarlo a un lado y vamos a chequear nuestro chocolate a ver cómo va. Muy bien. Como pueden ver, ya esto está derretido. Miren, se ve delicioso. Yo quisiera probarlo. Ahora vamos a agregar un huevito a un bol y lo vamos a empezar a batir. Este paso es muy importante porque la idea es de que tengamos una textura así, que nos quede como cremosa. Ahora le vamos a agregar el yogur. Tengo exactamente 300 gramos de yogur griego, libre de azúcar. Y mezclamos continuamente hasta que tengamos todo completamente incorporado. Una vez que tengamos una textura como esta, vamos a agregarle el chocolate negro, previamente derretido. En el cuadro de descripción les voy a dejar exactamente los ingredientes que estoy utilizando y las cantidades y también algunos tips para que te duren muchísimos más estos brownies. Una vez que tengamos esta textura, le vamos a empezar a agregar entonces poco a poco los ingredientes secos y esto se lo vamos a empezar a alternar con la leche de avena. Estoy utilizando exactamente 150 mililitros de leche de avena. Mientras que preparamos estos deliciosos brownies, déjame en los comentarios qué tipo de leche o de harina utilizas para tus recetas que los leo. Una vez que ya tengamos esta parte lista, le vamos a agregar 100 gramos de chocolate oscuro en trozos. Si no tienen, le pueden agregar chispas de chocolate sin azúcar, que queda delicioso. Esto es para los amantes del chocolate. Eso lo vamos a hacer simplemente por unos segunditos hasta incorporarlos completamente en la mezcla y ya, listo para el horno. En un molde previamente enmantequillado y enharinado, vamos a agregar entonces la mezcla. Como pueden observar, la textura está espesa y eso es lo que necesitamos. Le vamos a dar unos toquecitos, simplemente para que vayan a todos los lados del molde. Ahora esto va para el horno a 180 grados por aproximadamente 30 minutos, entre 25 y 30 minutos. Manténganse pendientes porque cada horno es diferente. Personalmente me gusta que los brownies queden un poquito más húmedos que secos y por eso los saco aproximadamente unos 5 minutos antes del horno porque la bandeja todavía sigue caliente y ellos se siguen cocinando afuera. ¿A ustedes cómo les gustan más los brownies? ¿Un poco más húmedos o un poco más secos? Déjenme en los comentarios. Ya esto está relativamente listo, lo voy a dejar enfriar un poquito más antes de desmoldarlo para mostrarles el resultado final. Ahora vamos a cortar estos brownies para ver qué tal. Están un poquito calientes, realmente debí haber esperado un poco más para cortarlos, pero no podía esperar. Ya una vez cortaditos, vamos a probar estas delicias que se ven exquisitos. Miren cómo quedaron. Vamos a ver cómo quedó esta delicia. Es que se está partiendo, qué rico. Exquisito, cremosito, suavecito. Mírenlo más de cerca. Todavía están un poquito tibios, pero si lo dejan descansar unos 10 minutos más, quedan más perfecto. Gracias mis queridos amigos por haber estado conmigo una vez más en otra de mis recetas. Estos brownies les va a encantar. A mí me encanta preparar este tipo de contenido para ustedes porque sé que me apoyan. Así que suscríbanse al canal, denle like al video si les gusta, compártanlo con sus amigos y
hagan esta receta porque les va a fascinar. Si la preparan, me lo dejan en los comentarios y cualquier cosa estoy aquí para ayudarlos. Les mando un beso grande y los veo la próxima vez.